Bienvenidos a esta Bocas Mía, este Viernes Santo. Para los cristianos, ustedes saben que, bueno, dentro de lo que es la conmemoración de la Semana Santa, en realidad el día clave, la gran celebración es el domingo, es la resurrección. Sin resurrección no tendría sentido ni la promesa de vida eterna, ni un poco la teoría del cristianismo per se. De todas maneras, hoy lo que nosotros vamos a plantear es un análisis del legado de Jesús, que me parece bien interesante hacerlo no solo desde la perspectiva cristiana. Está el Jesús histórico, el que significa cosas diferentes para distintas personas según sus propias creencias, o desde un Sabina, que para él Jesús es el primer comunista, a quienes lo entienden como el primer gran revolucionario de la historia. Digamos, su influencia es innegable. El alcance de esa influencia, bueno, es lo que se puede llegar a debatir. Por supuesto que vamos a intentar acercarnos al Jesús que nos presenta la Iglesia cristiana, porque, a ver, no olvidemos algo muy importante. Al igual que Confucio y que Sócrates, Jesús en realidad, si uno quiere hacer un estudio objetivo, lo conocemos a través de lo que otros dijeron. Ni Sócrates escribió nada, ni Confucio, ¿no? Lo conocemos a Sócrates a través de Platón. Bueno, a Jesús lo hemos conocido a través de lo que han escrito testigos presenciales, sus discípulos. Entonces, también hay una realidad que se nos puede escapar y que nosotros, sea a través de la fe o sea a través de un querer creer, damos por sentado ciertos datos. Que, insisto, una cosa es la perspectiva cristiana y otra puede ser otra perspectiva, desde lo que significó y el legado que dejó para la humanidad. Bienvenidos todos, bienvenidos. Tenemos un panelista invitado en el día de hoy. Él se llama Martín González, es católico practicante. Lo llamamos porque si no andábamos desbalanceados, me parece. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro invitado es el sacerdote de la parroquia de San Alejandro, Daniel Kerber. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Es muy ambicioso lo que estamos planteando, ¿te parece? Sí, creo que es bastante ambicioso. Por otro lado, poder tratar en un lugar como este la persona y el legado de Jesús me parece bien interesante. Así que gracias por la invitación y vamos a tratar de trabajar lo mejor posible acá. Bien, y no perder de vista, desde lo que es la perspectiva cristiana, lo que significa la resurrección de Jesús, ¿no? Porque uno escucha de alguna manera lo que planteaba el Papa Francisco, ese llamado a la humildad, a despojarse de todo lo que tiene que ver con el ego, en definitiva, ¿no? Vanidad, éxitos mundanos. Y decía, de hecho decía, como que vaciarse de uno mismo, morirse uno mismo, que esa es la gran humillación de todas y lo que te hace más humilde. Eso, la resurrección, entendida como nosotros se nos ha enseñado, ¿es experimentable desde lo personal realmente? La idea de la resurrección, ¿es algo que uno puede poner en práctica en nuestra vida cotidiana? ¿O es un hecho en el que pensamos en Semana Santa? Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto a la resurrección es: ¿lográs experimentarla en tu vida cotidiana? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando tus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 y en nuestro Facebook estabocasmia12. Nos gustaría también mucho leer tu comentario en pantalla. Para eso puedes mandar un mensaje de texto con la palabra Boca, después pones tu mensaje, dejas un espacio y lo mandás al 1212. Primero, ¿hijo de Dios o no? Para vos, ¿cuál fue el legado de Jesús, Washington Abdala? Yo no soy católico, no soy creyente, pero tengo en realidad proverbial admiración por la imagen de Jesús. Básicamente por un libro que creo que tú conoces, que en los últimos tiempos me ha hecho mucho bien. Harold Bloom, que es un hombre que estudia la literatura en realidad, utiliza también a Jesús como un ejemplo más de personaje icónico, de un personaje que tiene una transferencia de valores y que logra en algún punto de la historia cambiar las reglas. A ver, a mí me parece que, yo recién le decía al padre que soy un lector de la Biblia bastante apasionado y además con mis hijos, que por ahora hay uno que me parece que va a terminar en alguna religión. No me estás contestando, Washington Abdala. ¿Cuál era la pregunta, perdónenme? ¿Cuál es
para ti el legado de Jesús? No, digo, es una pregunta que en realidad si uno toma conciencia no la responde. Yo no sé si me animo a responderla. Muy grande la pregunta. Yo creo que sí. Sentiría que no soy quien para responderlo, pero sé que los pongo contra la espada en la pared. Yo te digo esto, me parece que a mí me parece que en el relato de la vida de Jesús, como en el de otras religiones, pero el de Jesús es bastante claro, hay una imagen muy nítida del bien y el mal. Y eso no está nada mal, probablemente sea uno de los aportes que el cristianismo ha hecho, como el bien y el mal, algo que se desdibuja constantemente en esta sociedad posmoderna de relativismo, de eclecticismo. No, lo que está bien, la solidaridad está bien, la justicia está bien, la equidad social está bien, y la agresión, la violencia. Y en eso Jesús en realidad, el juego, y a mí me gusta mucho, me gusta cuando él despliega toda la secuencia, cuando yo lo veo, el relato histórico de Jesús, me apasiona. Eso me gusta mucho. Para vos, o sea que si tengo que pasar raya, establece o pone bien en claro el bien y el mal. Para mí. ¿Para vos? Yo tuve formación católica, si bien ahora me considero creyente, pero creo que lo que más destacaría de todo lo que fue la enseñanza y lo que me queda a mí, es que si él, que era el Hijo de Dios, pudo bajar y circular entre todas las personas comunes y después el sacrificio supremo que fue dar su vida, él pudo hacer eso como que nos invita a nosotros también a renunciar a los oropeles externos y pensar un poco más en nuestro entorno, que creo que hoy día es una de las cosas que más carecen y por eso pasan muchas de las cosas que vemos. Entonces creo que lo que está bueno es ese ejemplo de vida, si lo querés tomar de esa forma así como ejemplo de vida, el cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros con las nuestras propias. Álvaro. Yo siento que el legado de Jesús ha ido variando en los periodos históricos y en la manera como cada sociedad los ha interpretado. A ver. Yo siento que la Iglesia en una parte importante de su historia ha estado asociada a valores negativos para justamente esto de lo que estamos hablando, de la búsqueda del bien. Quiero quedarme con esta etapa en la cual la Iglesia, en un mundo donde existen otros credos, donde se están manifestando fundamentalismos realmente genocidas incluso, hoy la Iglesia es un buen parate para esos desmanes y representa así un ejemplo moral. Mi sensación con Jesús es que... Ojo que la Iglesia no es Jesús. Correcto, ¿no? correcto, está. Yo soy lego en la materia, digo, les cuento mi punto de vista. Mi relación con Jesús en ese sentido es que yo percibo, como me pasa un poco con Artigas a nivel de la historiografía nacional, que cada persona, cada corriente de pensamiento lo utiliza para sí y extrae alguna cita de Jesús que le sirve para justificar sus posiciones. Entonces, bueno, me parece interesante una iglesia que hoy, por eso la referencia a la iglesia, una iglesia católica apostólica romana que hoy aporte realmente un direccionamiento moral que se asemeje más a lo que pretendió dejar Jesús. Exactamente. Bien, ¿cómo lo ves, Martín? Yo lo veo a Jesús como un amigo. Pienso que lo que me deja es una enseñanza de vida, los valores cristianos, el poder compartir con amigos. También hablábamos con Daniel el hecho puntual de que, bueno, yo me casé por iglesia con mi esposa hace casi 8 años y en diciembre decidió por un proceso propio bautizarse. Entonces son esas cosas que lo simple en el día a día, cómo de alguna manera se puede bajar a tierra y poder compartir. Coincido también el bien y el mal, pero bueno, desde estando bien con uno y bueno, todo el tema de lo que es la espiritualidad es algo que también, esa capacidad de poder discernir y de estar tranquilo a pesar de todo, creo que eso es el principal legado y bueno, es un amigo que aunque no lo veo, sé que está a mi lado. Padre Carver, en su visión, ¿cuál es el mayor legado de Jesús? Cuando nosotros hablamos de un legado, estamos hablando de una obra que hizo una persona y que terminó y que nosotros trascendió y que nosotros recibimos algo de la vida de esa persona. Yo como sacerdote, es decir, en primer lugar como creyente,
me cuesta un poco lo del legado porque me parece que lo primero de Jesús es la presencia de Jesús. A mí me gustó mucho cuando tú comenzabas la presentación poniendo en el centro la resurrección. Después la embarré, quiere decir. Pero, bueno, pero ahí va, la presencia como a través de la resurrección, si no, no hay presencia. Claro, y la consecuencia fundamental de la resurrección es que Jesús se quedó con nosotros. Es decir, no queda solamente a través de lo que Él enseñó. Y Washington nos decía de la distinción del bien y el mal, que me parece un aporte lindísimo. Y hay una cantidad de aportes morales que la vida y la enseñanza y la muerte de Jesús nos dejó. Pero me parece que lo fundamental no es eso que Él dejó, sino que dejó eso sin dejarnos. Es decir, que nosotros creemos que Jesús sigue presente con nosotros. Naturalmente, de una manera nueva, real, que se percibe por la fe. Es esa presencia la que nos da fuerza para adherirnos al bien y para rechazar el mal, para tratar de no copiar lo que hizo Jesús, sino que escuchando y siguiéndolo a Él en cada circunstancia y en las diversas momentos sociales y culturales que nos toca vivir, poder ser testigos de alguien que nos ama como nadie nos pudo amar y que en ese amor nos muestra un camino y que en ese amor también nos salva. Bien, ahora cuando usted dice seguirlo a Jesús, ¿qué quiere decir seguirlo a Jesús? ¿Cuáles son las circunstancias reales, históricas, al margen de las más conocidas, que uno tiene certezas de que Jesús hubiera o habría hecho esto de determinada manera? Digo, naturalmente, seguir a Jesús hoy no quiere decir irse a Israel y hacer el itinerario que hizo Jesús. No, tampoco la pregunta es tan simple como eso. Entendí la pregunta. Es decir, seguir a Jesús no es copiar un modelo histórico porque es intransferible en la historia. Ahora, nosotros también en nuestra fe vamos actualizando el modo de vivir de Jesús y es bien interesante. Jesús lo único que escribió es en el piso cuando traían a esta mujer que la acusaban de adulterio y la única escritura que teníamos de Jesús es esa, no quedó nada. Y es lindísimo eso, porque lo que tenemos son los testimonios y esos testimonios permanecen siempre y esos testimonios también son actuales. Seguir a Jesús hoy es ser testigo de la vida de Jesús hoy en nosotros, que nos impulsa a vivir como Él vivió. ¿Puedo preguntar por qué? Ojo, pues son preguntas que parecía que es justo en Semana Santa, no quedan simpáticas de hacer, pero me interesa el debate de Jesús. ¿Nunca nadie dudó de la garantía, digamos, canónica de los evangelios, que de alguna manera son esos testimonios que cuentan a Jesús que conocemos? Porque están los apócrifos, que ya directamente la Iglesia no los considera. No los considera como revelación, los considera como válidos y normalmente dentro del ámbito propio que tienen y en la cultura en que estaban son aportes muy interesantes para comprender circunstancias particulares que estaban viendo la Iglesia en el momento que esos evangelios se produjeron. Es decir, no es que la Iglesia los descarte, no, los considera, están publicados en todas las bibliotecas de las católicas están los evangelios apócrifos, porque son un gran aporte. Pero en el sucederse de la historia de la Iglesia fue reconociendo cuáles eran aquellos escritos, sobre todo ligados a los apóstoles, y que las comunidades los iban recibiendo y por qué los recibían y cómo acogían esos, y habían otros que quedaban restringidos a pequeñas comunidades. Entonces, el legado que nos dejó Jesús a través de los evangelios hoy nos da luces para que nosotros hoy podamos vivir y seguir adelante ese mensaje. Pero digamos, entonces terminan siendo la herramienta que tenemos para eso que está planteado, ¿no? Desde la fe cristiana, el seguir a Jesús. Por supuesto, por supuesto. Es decir, hoy es imposible, ya lo decía San Jerónimo del siglo V, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Hoy no podemos seguir a Jesús sin verlo reflejado en lo que los primeros testigos
dejaron de él, sobre todo en los evangelios. Me suena muy claustrofóbico esto, perdónenme, no, claustrofóbico, el enfoque que están teniendo, no ustedes, digo, pero a ver, pónganse en la cabeza de un tipo como yo que no es católico y los está oyendo, y seguir a Jesús y epa. Yo no estoy seguro que quiero leer las Escrituras. Lo que sí estoy seguro de lo que me impacta Jesús en términos de aporte a la historia, a la humanidad. ¿Captás lo que te quiero decir? Sí, sí. No quiero ser ofensivo, te estoy asusando para que descomprimas el relato y también llegues a gente como yo, porque yo no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a misa, no voy a hacer nada de eso. Sin embargo, voy a seguir encantado con Jesús leyendo la Biblia. Lo que pasa es que me parece que una de las claves para distinguir eso es que la propuesta de Jesús no es exclusivamente una propuesta moral. Es decir, Jesús no es solamente que propone un camino, como decís vos, bien, hacé lo bueno y evitá lo malo. Es decir, no lo podemos plantear a Jesús exclusivamente en eso, que lo es. Pero eso me parece que sería, desde la perspectiva cristiana, es una perspectiva reductiva. Además han habido otros profetas, para quien lo considera profeta, en esa misma dirección. Claro, pero lo que pasa es que si estás solo... Lo que pasa es que te sigo molestando en aras de sacar lo mejor de ti. Si solo el negocio con Jesús es que tengo que tener fe para estar en su fiesta, estoy jodido yo. Yo estoy jodido. Y no es así, No te equivoques. Yo también, cuando yo lo oigo al Papa hablando de los valores de Jesús, de la idea de Jesús, de la sociedad de Jesús, la equidad, la igualdad, la justicia, a mí me sirve todo eso. Entonces permítanme descontracturarlo llevándolo a este plano, ya que mencionaste o bajaste a tierra una sociedad mejor. De alguna manera se supone que para una sociedad mejor es que lo hace la Iglesia Católica y lo hizo el propio Jesús en su momento, ¿no? Velar por una sociedad mejor. ¿Ha cambiado algo? Porque en realidad también esa es la pregunta, ¿no? Y bien vinculada con lo que estamos preguntando todos en casa con el tema de si logramos experimentar la resurrección. Creas o no en Jesús, ¿ha cambiado algo la experiencia de vida de esta persona? Para algunos hijos de Dios, para otros un mero profeta. ¿Estamos mejor que antes? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Yo creo que yo soy un gran defensor de la civilización occidental. Claro. Yo creo que la civilización occidental es un ejemplo para el mundo en cuanto a respeto a los derechos humanos, respeto a la diversidad, y eso se ha logrado en parte gracias a religiones que han estado en la misma línea de todas estas formas de respeto, y en parte también por haber hecho grandes desastres terribles y haber podido aprender de ellos. Yo creo que Occidente, si es lo que es en general, debo decir, ¿no?, se debe en parte a esto. A ver, padre Kerber. Nosotros tenemos una forma de expresarnos que es la civilización occidental y cristiana, ¿no? Pero eso no está dejando afuera a la gente que no es cristiana y que de todas maneras puede haber puede encontrar en Jesús un norte claro. No, porque cuando hablamos de civilización occidental y cristiana no estamos hablando de una clave de fe, sino que estamos hablando de una clave cultural. Es decir, la Iglesia por distintos motivos marcó el desarrollo de Europa durante 1000 años. Y la civilización occidental es hija de Europa. Exactamente. Entonces estoy hablando desde un punto de vista cultural. Bien. Y ojo, estoy hablando de un punto de vista cultural con todos los aspectos positivos y también con todos los aspectos innegables negativos. Que naturalmente no lo podemos atribuir a Jesús, pero como decías tú, es decir, a lo largo de la historia distintas interpretaciones fueron dando excesos o defectos de los cuales ciertamente que como cristianos no me puedo enorgullecer. Pero también tengo que reconocer que muchas veces son sacados de su contexto y puestos hoy con categorías absolutamente atemporales para las circunstancias en las cuales surgieron y que en su momento eran mucho más comprensibles que hoy. Pero yo creo que el aporte que le hizo Jesús a la sociedad de su época y a través de los seguidores de Jesús, la Iglesia, la gran Iglesia, yo creo que es un aporte sin duda positivo. Es decir, me parece que es difícil negar esa dimensión positiva y a lo largo de todas las historias y de todas las culturas podemos ver aportes innegables de la educación, de la cultura, de la medicina, de la atención, etcétera, etcétera, que me parece que es innegable. Bien, ¿podemos volver al concepto de la resurrección?
porque ahí también me parece que se dividen un poco las aguas, ¿no? A la hora de medir o intentar volver más tangible el legado de Jesús. ¿Qué es la resurrección para un cristiano? Si volvemos un poco a las fuentes que son los evangelios, es bien interesante. Había un estudioso que decía, Martin Keller, decía, los evangelios son una narración de la Pascua con una introducción prolongada. Es decir, lo que no puede faltar es la Pascua. Claro. ¿Ah? Y sin embargo, si bien los evangelios son una narración de la Pascua con una introducción prolongada, ningún evangelio narra la resurrección. La resurrección es intocable. Lo que narran son testimonios del encuentro con el resucitado. Y en esos testimonios del encuentro con el resucitado, ahí surge la iglesia. Pero miren qué interesante. No narra la resurrección en sí misma porque nadie la presenció. Efectivamente. Nadie lo vio salir